Profe, muy buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Carlos Escobar y este es el artículo, profe, que elegí para el reto de la semana 7 y es la posición de América Latina en la economía mundial. Profe, este artículo científico lo saqué de la base de datos de la Universidad en Saidiri. El autor, profe, es Christoph Pareiter. Este artículo fue para la Universidad de Hamburgo en Alemania y se publicó en la revista Economía UNAM. Pues vamos a ver en cuanto enfoque del análisis. Listo, y esto no es más que más allá del PIB y PIB per cápita. Entonces, el PIB no es solamente estamos evaluando el PIB, el Producto Interno Bruto de un país, sino que vamos a evaluarlo o se evaluó en su artículo de la capacidad que tiene una persona para producir versus de un país versus otra persona de otro país del mismo ámbito laboral, ¿cierto? Ejemplo puntual, Santiago de Chile para esta fecha, una persona producía $150 menos que una persona en Nueva York siendo del mismo ámbito laboral, ¿cierto? Eso nos da pues como una idea. La geografía de la centralidad económica. Eso se enfoca en la importancia y el poder de las ciudades en la economía global. Es decir, este artículo, profe, se hizo para 126 ciudades a nivel mundial. ¿Sí? Entonces se enfoca pues como en cierta zona geográfica de una ciudad específica. La centralidad de economía en términos urbanos. Cuando hablamos en términos urbanos, pues juega lo mismo, analiza la economía desde una perspectiva de las ciudades, o sea, cuánto aporta o cuánto es el aporte de una ciudad específica a la economía mundial. Bueno, en cuanto a los conceptos teóricos, son cadenas productivas globales. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de cadenas productivas globales? Son redes de producción y distribución a nivel mundial. ¿Sí? Centros económicos, son ciudades que concentran sus actividades en economías importantes. Ciudades globales, nodos esenciales para la gestión de cadenas productivas. Esto no es más, profe, que ciudades que tienen una influencia significativa en la economía mundial. Ejemplo puntual, Nueva York. Para ese entonces, para 2013-2014, Nueva York aportaba a la economía mundial el 9.1%, ¿sí? De la economía total. En segundo lugar estaba o seguía Tokio, tercera estaba París, Londres y Los Ángeles, ¿cierto? Sin embargo, profe, ciudades asiáticas desde el 2013-14 venían pues como en su apogeo también, ¿cierto? Como escalando, por así decirlo, escalando mucho. Hablando, por ejemplo, de Beijing. Beijing alcanzó el lugar en este año, profe, en un lugar, el lugar número 15. Entonces, estamos hablando de que las ciudades asiáticas se pusieron como muy a la vanguardia, por así decirlo. En cuanto a las ciudades latinoamericanas, destacan mucho lo que son los países de Sao Paulo, las ciudades de Sao Paulo, la Ciudad de México como tal. Vámonos para los datos analizados. Eh, Localización de las empresas más grandes. Forbes Global 2000. Esto no es más, profe, que una página donde tienen ellos o hacen ellos ese ranking que le acabo de mencionar, ¿cierto? ¿Cuál es la ciudad que más aporta? ¿Cuál es la ciudad que menos aporta? ¿Y en qué rango se están moviendo anualmente, trimestralmente, semestralmente, ¿cierto? Valor agregado bruto en los servicios de productor, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de valor agregado, es la producción de servicios para la empresa, ¿cierto? Lo que acabamos de ver también como Nueva York, ¿cierto? Que aportaba pues como ese 9.1%. Global New York, New World Connectivity de las ciudades globales, lo que hablábamos ahorita sobre el ranking, ¿cierto? Que manejan como ese ranking de puestos del uno a determinado número. Resultados empíricos. En cuanto al poder formal, perdón, en cuanto al poder formal, profe, las ciudades latinoamericanas no tienen un poder económico como en términos de empresas más grandes. Es decir, no podemos comparar las ciudades latinoamericanas
con una ciudad, por ejemplo, como Nueva York, que veíamos ahorita que es la que más aporta a la economía mundial. ¿Por qué? No las podemos comparar porque tienen empresas diferentes, situadas, o sea, cada ciudad tiene situadas empresas y son totalmente diferentes, entonces no se pueden pues como comparar en ese poder económico como tal. Bueno, ahora el poder económico organizativo y global. Bueno, estos son algunas de las ciudades pues como con mayor poder organizativo, ¿cierto? Y globalizador. Entonces, por ejemplo, hacen referencia Sao Paulo y la Ciudad de México. Son importantes pues en la organización y gestión de las cadenas productivas globales. Diferencias entre el poder económico formal y el poder organizativo globalizador. Bueno, y hay diferencias entre el poder económico formal y este poder globalizador de las ciudades latinoamericanas, ¿cierto? No todas las ciudades tienen ese mismo poder y la diferencia es en la empresa específica que está en cada ciudad, ¿cierto? A mayor sea una empresa, aún más ¿cómo decirlo? A más ejemplo, vamos a poner el ejemplo puntual de una multinacional, ¿cierto? Si una multinacional se sitúa en determinada ciudad, esa le va a dar más poder económico y poder organizativo como tal, ¿cierto? Por todo lo que trae o todo lo que viene detrás de esa multinacional, por así decirlo. Vámonos para la interpretación. La importancia del sector de servicios al productor. Y esto no es más, profe, que los servicios de las empresas hacia un sector clave o específico. Papel de las oficinas locales desde empresas globales. Bueno, el papel de las oficinas locales juegan un papel pues importante, ¿cierto? En la centralidad de las ciudades latinoamericanas. Volvemos y jugamos lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo que esté en una pyme o que abra una pyme en Medellín a que se centren 3, 4 multinacionales en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Esto incluso va a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas ciudades. ¿Por qué? Porque nuevos empleos, hay más oportunidad de empleo, de pronto vienen mejoras salariales, porque no es lo mismo que te pague una empresa pequeña o grande a que te pague una multinacional. Eso tiene pues como el papel que juega es muy importante, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la centrabilidad de algunas ciudades latinoamericanas por relaciones exógenas, no potencia endógena. Listo, y esto es la importancia, profe, está en las conexiones externas que a su propio poder, que crean a la vez su propio poder económico, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita también, de que eso va a depender de qué tan grandes empresas tenga cada ciudad. Profe, bueno, y eso sería pues como todo en cuanto al reto de la semana 7. ¿Qué me deja, profe, como aprendizaje? Y es ese análisis que se hace, profe, que para ese 2012-2014 tenían en ese momento la ciudad de Nueva York como la que mayor aportaba, pero desde ese mismo tiempo se vino o se preveía ya de que las ciudades asiáticas venían por ese ranking, o sea, ellos iban escalando mes a mes, año a año en ese ranking. Si lo comparamos ahora en el 2024, 11 años después, vemos que probablemente ya no va a ser Nueva York. De hecho, la ciudad en esos momentos con un mayor aporte a la economía mundial como tal o a la economía global es China, ¿cierto? El país es China, ¿cierto? Ciudades como Beijing, que era la que venía escalando muy rápido, Singapur, entonces esa ciudad, Hong Kong, Shanghái, entonces esas ciudades como tal vinieron aportando demasiado. Y el aprendizaje como tal, profe, es ponernos a la vanguardia o que cada ciudad se debe poner como a reinventarse para que esas grandes empresas volteen la vista hacia esas ciudades, ¿cierto? Y lo que decíamos ahorita en el video, eso va a ayudar a que la calidad de vida de esos habitantes de esa ciudad mejoren mucho más. Entonces, es como bueno, profe, como ponernos a esa vanguardia. Ejemplo, para este capítulo, profe, destacan mucho lo que es la Ciudad de México y la Ciudad de Bogotá. Destacan por los crecimientos que han tenido. Si en ese estudio que se hizo, Bogotá fue una de las ciudades que también empezó a aportar mucho y empezó a escalonar. Medellín
aportó y subió también en ese ranking, pero no a la medida de Bogotá, ¿cierto? Y de pronto no hace mucho énfasis este artículo en estas dos ciudades de Colombia, porque pues no tuvieron pues como esa, ¿cómo decirlo? Como ese avance que sí tuvieron las ciudades asiáticas, ¿cierto? Pues ya sabemos pues que las ciudades asiáticas están pues años luz en cuanto a lo que es tecnología y como productividad, por así decirlo, en cuanto a los países latinoamericanos, ¿cierto? Entonces, profe, este sería pues como el análisis para el reto de esta semana 7. Profe, muchísimas gracias.